¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a abordar un tema que de alguna manera nos marca un contexto, un marco general, pero a la vez las condiciones específicas sobre los cuales se desempeña la economía mexicana. Y tiene que ver con la desinflación que avanza en el país paulatinamente y un mercado interno robusto que le da fortaleza a la economía mexicana. En el marco que queremos expresar, manifestar y ponerlos en una narrativa económica en la actual coyuntura, vale la pena destacar algunos aspectos de lo que viene sucediendo en la economía mundial, pero particularmente la de los Estados Unidos. Las amenazas de una desaceleración en la economía mundial pues siguen vivas, siguen vigentes. Hay sin duda amenazas hacia una posible recesión a nivel mundial que los organismos internacionales, los expertos, los especialistas la siguen apuntando de que es posible que en la última parte del presente año se presente. Digamos, pese a esta complejidad económica que se está generando a nivel global, pues habría que destacar que Estados Unidos sigue manifestando señales positivas en sus principales indicadores económicos. Y me parece que no es un tema menor que habría que destacar. En las expectativas estadounidenses, en términos de crecimiento económico, vienen mejorando. Hay señales de mejoría. En el primer trimestre del año que corre, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos creció 2%. Y la estimación en el segundo trimestre es que la economía de Estados Unidos crezca 1.9%. Y bueno, eso ya nos genera un panorama distinto a las previsiones que se habían hecho de que entraría de manera más aguda, más profunda, en una caída o una desaceleración del crecimiento económico de los Estados Unidos. Y los datos del empleo no agrícola también vienen reforzando de que la economía de Estados Unidos no ha entrado a una condición crítica tal como se venía previendo. Sin embargo, también hay que señalar que el comportamiento del sector manufacturero pues no manifiesta condiciones positivas. Por el contrario, lo que estamos observando es que este sector se viene contrayendo y que junto a la política monetaria restrictiva de la Reserva Federal de Estados Unidos, pues es lo que probablemente sean los elementos que apuntan a que puede caer en recesión hacia la última parte del presente año. Vamos a estar muy atentos, pero los elementos que hoy se presentan, digamos, son favorables. Y eso, pues de alguna manera es una buena señal para la economía mexicana. En tanto esta complejidad que se manifiesta a nivel general, la economía mexicana viene avanzando, viene dando pasos firmes en varias direcciones que vale la pena comentar. En primera instancia, la desinflación de bienes y servicios viene generando nuevas condiciones en los precios generales. La inflación en el país, al mes de junio, el último dato, el más reciente, marca una tasa de 5.06%. Si lo vamos observando en el gráfico que tienen a la vista, en la parte más alta, en septiembre del año pasado, la inflación era de 8.7%. Cierra el año en 7.82%. En enero arriba a 7.91% y veamos la conducta descendente mes con mes a junio a una tasa de 5.06%. Esto es un elemento muy importante en el cual
decimos, pues paulatinamente, paso a paso, la inflación viene cediendo poco a poco. Y las expectativas de los expertos del sector privado, los expertos en economía, pues ya bajaron incluso la expectativa de cierre del presente año a una tasa de 4.7%, cuando en la última estimación era de 5.02%. Otro elemento importante para ir pues leyendo cómo se vienen comportando los precios generales en el país. Y luego, cuando revisamos los precios de la canasta de consumo mínimo, pues la canasta a junio, en términos anuales, es de 4.95%, cuando en enero era de 8.51%, y lo podemos observar en el gráfico. Hay una conducta de manera persistente, continua, de disminución de los precios de la canasta básica. Todavía falta, evidentemente todavía falta, pero este 4.95 de la tasa que se reporta en junio es menor a la tasa general de 5.06%. Y esa es una buena señal, sobre todo para la población, para las familias de ingresos bajos. Esto significa que muy lentamente, pero ya se está recuperando el poder adquisitivo en términos, repito, muy graduales. Y el otro son los precios agropecuarios, frutas y verduras y productos pecuarios. La tasa anual al mes de junio es de 2.89%, cuando la tasa en enero era de 9.93%. Hay otra evidencia, por lo tanto, de que los precios vienen cediendo, sin dejar de apuntar que hay discrepancias cuando vemos productos específicos. El limón, el aguacate, la cebolla, el jitomate, por las condiciones estacionarias, evidentemente hoy en este momento en el mercado tienen crecimientos muy abruptos. Sin embargo, ya en el comportamiento general de los productos agropecuarios, como lo podemos observar, vienen cediendo los precios. El otro tema importante que tiene que ver con esta estabilidad, diríamos, en los precios que vienen disminuyendo y que están marcando la pauta hacia lograr hacia principios del 2025, el primer trimestre, se logre probablemente la meta del Banco de México hacia una tasa de 3%. Lo cierto es, repito, ya marca cierta estabilidad el comportamiento de los precios. Y el otro elemento que estábamos apuntando es que el mercado interno, el mercado doméstico, los componentes más relevantes están robustos, se vienen comportando de manera fuerte en el caso de nuestra economía. Veamos en principio el empleo formal. En el primer semestre hay un aumento importante, lo ponemos en conducta. En enero de este año, las plazas formales, es decir, los afiliados al Seguro Social, los trabajadores afiliados al Seguro Social, eran 21.5 millones de trabajadores. En el mes de junio, ese monto, esa masa de trabajadores afiliados al Seguro Social es de 21.9 millones. Si hacemos el recuento, en este primer semestre se generaron 514,411 nuevos empleos. Un crecimiento, un aumento anualizado de 14.7%. Esto, sin duda, contribuye a los ingresos de familias, ampliar la masa de trabajadores incorporados al trabajo formal y evidentemente pues genera ingreso y genera consumo. Elemento importante. El otro es cierto y no lo hemos descuidado en los análisis económicos, sí se concentra el empleo formal en el país y lo hemos destacado. Hay 10 entidades federativas que de esos 514,411 puestos formales generados durante el primer trimestre, el 76% se concentra en 10 entidades federativas.
Esa ha sido no la historia reciente, sino la historia estructural, por lo menos de las últimas 2 décadas. Y eso es una parte de los retos que hay que ir modificando, hay que ir replanteando en términos de las políticas laborales y las políticas públicas. Nuevo León, por ejemplo, creó arriba de 63,000 nuevos puestos laborales en este primer semestre de este año. Y Querétaro, de esto es el que menos, pero nada más para tener la dimensión, generaron más de 26,000 empleos formales. ¿Qué características vemos de estas 10 entidades? Digamos, con excepción de Quintana Roo, que es fundamentalmente una recuperación basada en sus vocaciones turísticas, el conjunto de entidades que ven ahí son entidades robustas en su aparato industrial. Y que por lo tanto, cuando revisamos o cruzamos esta información con la capacidad de atracción de capitales, de inversión extranjera directa en particular, pues son las entidades muy direccionadas hacia el nearshoring, es decir, a la relocalización industrial del sector empresarial, tanto mexicano como extranjero. Estas entidades se han visto favorecidas en generación de empleo gracias a este proceso que ya está generando efectos positivos, no solo para la parte económica, sino también para la parte laboral. Y me parece que no debemos perder de vista, y es una referencia para las entidades que pueden tener todavía posibilidades de ingresar a la relocalización empresarial en este nuevo proceso productivo. Y la otra variable, el otro indicador fundamental son las remesas. Las remesas de enero a mayo tuvieron un monto, o una recepción de recursos externos por cerca de 25,000 millones de dólares, un aumento anual de 10.3%. Y ahí lo podemos ver en el gráfico, un comportamiento consistente, en algunos casos con cierto bachecito, pero luego vemos en el recuento una recuperación acelerada. Por ejemplo, en mayo tuvieron un crecimiento anual de 13.8%. Solo en mayo hubo un aumento efectivo de recepción de remesas de 690 millones de dólares. Y esto ya lo hemos subrayado en Ecoeconómico. Son ingresos efectivos, son liquidez para las familias que no solo sirven para la subsistencia, sino para generar patrimonio, para dar posibilidades de mejoramiento familiar en educación, en salud, en vivienda y evidentemente en el consumo cotidiano. Recursos fundamentales para los municipios del país, que por cierto, también lo hemos subrayado en Ecoeconómico, han servido para evitar que población caiga en condiciones de pobreza. El otro elemento positivo es consumo privado. El consumo privado en el mercado interior sigue teniendo un comportamiento de enero a mayo de manera muy positiva. Reporta un crecimiento anualizado en el balance enero-mayo de 4%. Un elemento también que ayuda a fortalecer el mercado interno. Y que en economía hemos dicho 2 elementos importantes de la demanda efectiva es el consumo y la inversión. Esos 2 componentes permiten acelerar el crecimiento económico. El consumo está creciendo en términos anuales en este periodo, enero-mayo, en 4%. Y luego la inversión productiva también en su indicador fundamental, mensual, de la inversión fija bruta. Estamos hablando la inversión en construcción, maquinaria y equipo. Bueno, este elemento del capital físico, evidentemente, es un elemento fundamental para acelerar el crecimiento productivo. Bueno, en este periodo, enero-mayo, tuvo un crecimiento de 8.6%. Repito, eso significa que la demanda efectiva está aumentando y es factor para impulsar el crecimiento económico del país. Y el otro elemento que no podemos dejar de lado es que el peso sigue ganando terreno, sigue avanzando respecto al dólar. Al cierre, el viernes 7 de julio,
el tipo de cambio estuvo en 17.14 pesos por dólar. Si lo vemos en términos de balance, de enero a el 7 de julio, hubo una apreciación respecto al dólar del 12.2%. Repito, ya hemos visto los ángulos positivos y los ángulos negativos de esta posición del peso. Lo cierto que le está generando certidumbre a los mercados y evidentemente a las inversiones. Y siempre lo ponemos en el balance, en el recuento, en este tipo de análisis. ¿Qué podemos concluir? Hacemos que el mercado interno está convertido en el motor clave del crecimiento económico en el primer semestre del presente año. Haciendo el recuento de los indicadores, el empleo formal en el primer semestre tuvo un aumento del 14.7%, las remesas familiares de enero a mayo crecieron 10.3%, el consumo privado en este mismo periodo aumentó 4%, la inversión productiva en capital físico en este lapso creció 8.6% y la apreciación del peso respecto al dólar de enero al 7 de julio tuvo un mejoramiento en términos de paridad de 12.2%. Me parece que es un panorama que vale la pena tenerlo en cuenta para las decisiones cotidianas, para las decisiones de política económica, de política pública, de política empresarial, en la toma de decisiones cotidianas. Terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.